Ahora bien, señores, ¿quién va para el Banco de Reservas? Señor, el Código Penal es una herramienta legislativa necesaria que la esperábamos por más de 141 años. Cuando una persona comete varios crímenes en un solo acto, o varios crímenes sucesivos, y se va a llegar a 60 años de prisión. Y ahora la pena máxima por un delito X va a llegar a los 40 años de prisión. Que se graviten consensos para que se trabaje fuertemente un proceso de reforma fiscal, porque el país lo necesita, señores. Ustedes deben saber que todos los años, para la época de agosto, siempre hay una sobredemanda por el tema del verano, y más este verano que de repente se convirtió en un calor sofocante. Sí, muy buenas noches, muy buenas tardes, como ustedes lo quieran ver, dependiendo de la zona horaria. Usted sabe que estamos en verano, por eso estamos así un poco frescos. Bienvenidos a Meta Verdad 3.0. Recuerden, esta es la primera plataforma especializada en el estudio científico de la información y en combatir los efectos nocivos de la posverdad. Como ustedes sabrán, pueden vernos a través de este streaming en YouTube y también ver nuestros contenidos en cortes y promociones en nuestras redes sociales, @MetaVerdadTV. Como ustedes saben, ya hemos explicado muchísimas veces lo que es la posverdad, y nosotros no somos una plataforma dedicada a informar meramente, sino a hacer análisis científicos de temas específicos. Sin embargo, en el día de hoy, nosotros hemos querido, que por cierto estamos atrasados porque este podcast debió haber salido la semana pasada, y debido a unos arreglos de carácter temático, nosotros decidimos publicarlo hoy. Em, Hemos querido como cambiar un poco la temática de nuestra plataforma y vamos a hacer este experimento con ustedes de hacer de vez en cuando podcasts que sean meramente informativos. Es como una especie como de plan piloto. Y hoy hemos decidido, porque han habido algunas cosas que han sucedido en las últimas 2 semanas de agosto, las primeras semanas de agosto, eh, que son de impacto nacional y de muchas incidencias que han generado morbo mediático, han generado especulaciones, han generado expectativas también positivas en los procesos, digamos, de la misma sociedad dominicana. Y nosotros lo hemos llamado a este podcast Hitos Históricos del mes de agosto de 2025, al quinto aniversario del gobierno de Luis Abinader y el PRM. Eh, Vamos a hacer una especie como de recuento de varias temáticas que hemos decidido, y de paso también, eh, digamos, destacar algunas pequeñas gestiones de ciertos funcionarios que han, digamos, que son pequeños detalles que han impactado en términos de políticas públicas y de avances, el área donde esos funcionarios, esas instituciones participan. De igual manera, vamos a hablar de, de lo que ha sido el elemento histórico del Código Penal, el nuevo Código Penal em, que fue promulgado en virtud de la Ley 74-25 el pasado 3 de agosto. Ya bueno, ya hacen ya más de 20 días de eso, pero hemos querido como hacer un recuento de unas legislaciones nuevas que han sido hitos históricos y que han coincidido en el mes de agosto. Hay otra, por ejemplo, el caso también de la nueva ley de bien de familia, la ley de alquileres. No es que vamos a analizar estas leyes, simplemente vamos a hacer comentarios cortitos de cada una de estas cosas, para que ustedes tengan informaciones y de alguna manera les sirva de preámbulo de lo que van a ser algunos podcasts que vamos a tratar al futuro. Porque este podcast va a ser como una especie como de recuento general de muchas cosas que vamos a tratar más adelante de manera especializada. Es el caso también
Bueno, hay una nueva ley, de la ley de contratación, aunque no lo tengo como un elemento fundamental, pero sí el tema de los alquileres realmente es importante, el tema de los bienes de la ley sobre la nueva ley sobre bien de familia y el Código Penal, porque tienen impacto directo en la gente y en temas muy fundamentales. Otro aspecto es que vamos a destacar, como ya dije al inicio de mi conversación, o de esta presentación, algunos elementos de gestiones particulares de algunos funcionarios que de alguna manera han tenido un impacto, pero también son fruto de la posverdad, de la manipulación de la información y que más adelante van a ser parte de un podcast especial donde vamos a tratar esos temas. Es el caso, por ejemplo, de pasaporte, el caso de, de un consulado, del consulado de Madrid, el caso también del metro, etcétera. Em, Empecemos antes de empezar en el tema controversial de esas leyes, sobre todo la ley del Código Penal, em, y la ley de familia, del bien de familia, y la nueva ley de alquileres, también vamos a destacar em, ciertas designaciones que se han dado, que ha hecho el presidente Abinader en los últimos días, a propósito de que se fue a cumplir el 5.º de aniversario del gobierno de Luis Abinader, los primeros 4, que fue el cuatrienio que pasó, luego se vino la reelección y acaba de cumplirse el primer año de gobierno del presidente. Que a propósito de eso, felicitamos al presidente Luis Abinader por la propuesta que hizo al Partido Revolucionario Moderno. Como ven en pantalla, la carta que hizo el presidente, yo mismo lo felicité, donde él proponía, fíjense que la delicadeza del presidente, señores. O sea, siendo el presidente, él propone, y siendo el líder máximo del partido oficial, propuso a la dirigencia, a los miembros de la dirección ejecutiva, la importancia de, digamos, de ponderar el momento actual en que el gobierno se encuentra enfrentando ciertos desafíos, como ustedes saben, el tema de los apagones que está arrasando en el país, y eso ha generado un problema de, digamos, de desafección hacia el gobierno, temporal, señores, porque ustedes deben saber que todos los años, para la época de agosto, siempre hay una sobredemanda por el tema del verano, y más este verano que de repente se convirtió en un calor sofocante, como lo demuestran las estadísticas. Bueno, yo puedo buscarla aquí mismo y lo podemos poner en pantalla, lo que publicó Jan Suriel y em, otros predictores que hablan em, sobre el tema del calor sofocante, que no solamente se hace eco aquí en el país, sino también fuera del país, en Venezuela. Aquí yo tengo, por ejemplo, que dice, el calor extremo se está convirtiendo en uno de los mayores riesgos ocupacionales. Es un tema también que debemos de tratar aquí en Meta Verdad, sobre el aspecto de cómo eh, acomodar los empleados que trabajan expuestos a las altas temperaturas. Es un tema de políticas públicas que debería de asumir el Ministerio de Trabajo, y me parece, yo no tengo la información oficial, de que se está trabajando en cosas similares. Ya en otros países eso ya es una realidad, pero a eso hay que enfrentarlo porque el cambio climático, la verdad que está asustando al mundo. Entonces, volviendo al tema energético, yo quiero que vean bien claro que en este año se sobrepasó la demanda de megavatios. Y no es cierto, como dicen en la oposición, que el tema de Punta Catalina nada más. Señores, aquí hay digamos, una obra del gobierno de Luis Abinader que es la planta de Montecristi, que eso va a agregar mayores kilovatios
horas, kilovatios de potencia, megavatios, perdón, de potencia em, al, digamos, al campo energético del país. Y aquí un experto en la materia me escribió incluso un mensaje que se lo voy a revelar a ustedes aquí, un funcionario incluso del sector eléctrico, dice claramente, le mandé esto, una nota de un comunicado de Santo Domingo, de un comunitario de Santo Domingo Este que me estaba llamando diciendo que ese problema de la luz, eso está enervando a la gente, eso es verdad. Dice, pero no trabajo en esa área, pero sí puedo decirle que la crisis de falta de energía por avería de varias plantas es pasajera. Se trabaja en resolverlo y entrar a las plantas que construyen en Manzanillo y Montecristi. Señores, cuando termine, antes de terminar esta gestión del gobierno de Luis Abinader, van a haber más adicciones de megavatios que las que hubo en todos los gobiernos del PLD, por lo menos lo de Danilo. Y bueno, obviamente Leonel Fernández no hizo prácticamente nada para resolver el tema eléctrico. Y muestra de eso es que si ustedes van a Google y van a ver sobre los apagones en los gobiernos de Danilo, pero también en los gobiernos de Leonel Fernández, usted se va a dar cuenta que eso era una queja constante y eso generaba un problema a través de gobernabilidad democrática, de crisis y de animadversión contra el gobierno. Pero podemos decir que eso es algo realmente pasajero. Pero aún así, el presidente, como ya dije al inicio, hizo esa carta no solamente por ese tema, y el mismo licenciado Paliza, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, que incluso yo lo destaqué también, como ven en el video, eh, como ven aquí en la pantalla, vamos a ver este video donde él dice, el presidente Paliza, en los primeros segundos, cuando le dicen que si eso tiene que ver con el tema eléctrico. El tema fundamental del sector eléctrico es la cobranza. Es que hay un porcentaje importante de la sociedad dominicana que no paga luz. Hay una parte importante en las 3 sedes, en algunas más que otras, que no paga luz. Y eso es una responsabilidad del Estado cobrarla y de la gente pagarla. Y ahí es donde está la mayor parte del problema. Es en el déficit en materia de la comercialización de la luz. Todo el mundo que recibe una factura la paga, pero aquel que no recibe una factura, evidentemente, no la paga. Y ese es el tema. Y no todo el mundo, no son todos infelices los que no pagan la luz. Hay de todo, porque aquí también los circuitos no son homogéneos. Aquí tenemos lugares, aquí tenemos grandes mansiones en el medio de una barriada, o una gran empresa, o un colmadón. Entonces, no todo el que no paga luz es persona necesariamente humilde. Siguiendo este tema, que es un tema libre, recuerden, no estamos aquí para hablar de los apagones, simplemente estamos haciendo como un recuento de varias cosas. Bueno, continuando con esa parte, me llamó la atención sobre el tema de los nuevos cambios, que hizo el presidente Abinader. No fueron sustanciales en términos de cantidad, pero sí en términos de calidad, porque fueron instituciones claves. Por ejemplo, empezando por el de finanzas, que si bien no se produjo, me parece que fue a finales de julio, déjame ver para confirmarlo aquí, porque estamos aquí, Maguín Díaz. Bueno, fue a finales de julio, mediante decreto 386-25, sustitución de Jochi Vicente. Pero, señores, antes de seguir, porque vamos a hacer una especie de evaluación de los principales nombramientos, 2 o 3, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos seguiremos con esta temática libre del podcast, que como ya dije, tiene muchísimas aristas y temas a tratar, pero no lo vamos a tratar de manera profunda, sino enunciativa y con breves análisis. Volvemos, vamos a la pausa y enseguida regresamos a Meta Verdad 3.0.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas noticias para Samaná. Más de 900 ciudadanos fueron beneficiados con el operativo Pasaporte en Ruta, llevado a cabo del 1 al 5 de julio por la Dirección General de Pasaportes. Con este servicio móvil, 627 personas obtuvieron su pasaporte por primera vez y 299 lo renovaron sin salir de su provincia. Pero eso no es todo. El director Lorenzo David Ramírez anunció que Samaná tendrá su propia oficina de pasaportes en 2026, una medida que ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo a miles de familias. Con el apoyo de sus autoridades y el compromiso del pueblo, Samaná avanza. Dirección General de Pasaportes. Cerca de ti, cerca de todos. Me pasé los... Sí, bueno, de vuelta a Meta Verdad 3.0 con este ensayo que estamos haciendo hoy de hacer un podcast como tipo un bazar de temáticas. Y es los hitos, le hemos llamado hitos del mes de agosto. Hitos históricos del mes de agosto de 2025 a 5 años de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Señores, estábamos hablando de que en este mes de agosto, pero también incluye la parte final del mes de julio, o la última quincena del mes de julio, se empezaron a producir cambios importantes. No fueron grandes, vamos a decir, en términos de cantidades, pero en términos de puntuales, sí fueron de cierta relevancia. Como ya dije en la pauta anterior, hablamos del decreto 386-25 que nombra a Magín Díaz como ministro de Hacienda. Fíjense, señores, fue cuestionado mucho el nombramiento de este técnico, este burócrata, que ya ha demostrado que tiene cierto nivel, digamos, de, digamos, de manejo, de buen manejo en el área económica, y lo demostró ya en antiguas gestiones. Dijeron que era una persona del PLD, pero ciertamente él ocupó una posición importante en el PLD. Me parece que fue el director de impuestos internos, eh, y también, pero también fue, o sea, él estuvo en el gobierno de Danilo Medina, ¿verdad? Pero también en el gobierno de Hipólito Mejía. Él fue viceministro de Política Fiscal eh, y de crédito, perdón, eso fue cuando Danilo, viceministro de Política Fiscal en el 2012 al 2013 y de Crédito Público del 2013 al 2016. Eh, Participó también en el gobierno de de Hipólito Mejía en el cuatrenio 2000-2004. De modo que el señor Magín Díaz es más que todo un burócrata, un tecnócrata, que no está vinculado, digamos, de manera abierta a afiliaciones políticas. Em, a mí me llamó mucho la atención, y eso es parte de lo que vamos a destacar aquí, lo poco que vamos a destacar aquí de este nombramiento es que recientemente, exactamente el 15 de agosto, es decir, estamos hablando de la semana pasada, bueno, el día antes del cumplimiento del quinto año, bueno, eso ya entra ya en la semana antepasada, porque fue justamente el viernes antes del día de la restauración, donde se cumplía el primer año
de gobierno del segundo cuatrenio de Luis Abinader. Me llamó mucho la atención un editorial que tituló el periódico Diario Libre y dice: Magín apuesta por la sensatez. El ministro que prefiere escuchar la nueva estrategia de Hacienda con empresarios. A mí me pareció importante destacar, dice aquí, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, parece decidido a romper con la inercia de los monólogos oficiales y ha optado por sentarse a conversar con quienes generan la riqueza del país, el sector privado. No es un gesto menor. En tiempos de tensiones fiscales y exigencia de mayor eficiencia en el gasto público, abrir las puertas y los oídos es un paso indispensable para construir consenso. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que el Diario Libre distorsiona un poco el mensaje, porque si está destacando como que el anterior incumbente no hacía consenso. Eso no es verdad. Él participó en la agenda del, del Consejo Económico y Social y cuando sometió la reforma fiscal, se hizo luego de un año de conversaciones. Ahora, ¿qué sí hubo falla en el anterior, en ese anterior proceso? Que debió llevarse a una discusión más profunda y no esperar que la discusión se diera en el momento que se está sometiendo el proyecto. Y nos parece bien que Magín Díaz, que trae una, bueno, dicen que va, escoba nueva barre bien, que viene con una nueva mística y como ya tiene experiencia en el área de crédito público y política fiscal, ya siendo viceministro en esas dos intendencias que son parte de Hacienda, me parece que es la coyuntura perfecta, porque precisamente aquí hay un problema con el tema de la reforma fiscal. Ya lo hemos dicho aquí en el podcast de Meta Verdad, que ya ustedes pueden verlo tanto en YouTube, en nuestro canal, que dicho sea de paso, sufrió un pequeño colapso por una situación que se dio, pero también lo pueden ver en las redes sociales y pueden ver que nosotros, bueno, que por cierto, les anuncio a ustedes que vamos a hacer una reinvención de esto y lo vamos a republicar con algunas mejoras para que ustedes, porque eso tiene que estar ahí para fines históricos. Entonces, aquí analizamos el tema de la ley de modernización fiscal que el gobierno intentó someter el año pasado, lo recuerdan, y que tuvo rechazo de ciertos sectores, pero fue un rechazo de doble moral. Ya me he explicado eso, un rechazo de los ricos que lo quieren todo para ellos, todos los privilegios. No, aquí todo el mundo, el que tiene más, tiene que aportar más. El que tiene menos, aporta menos, obviamente. No es que nadie aporte, no es que no aporten. Pues yo mismo pago impuestos, yo estoy hasta la coronilla pagando impuestos. Y soy una persona clase media. Entonces, y un MIPYMES, un micro pequeño, pequeño empresario. Entonces, de lo que se trata aquí es que se graviten consensos para que se trabaje fuertemente un proceso de reforma fiscal, porque el país lo necesita, señores. Si no queremos llegar a lo que fue Argentina o traer un colapso como pasó, un colapso presupuestario como pasó en Grecia hace años atrás, hace varios años atrás, recuerdan eso, lo pueden buscar en Google eso, nosotros tenemos que todo el mundo ponernos los pantalones. Esos privilegios, esas cosas que existen a ciertos sectores, hay que desmontarlo. Si no erradicarlo totalmente y lo desmontarlo, desmontándolo de manera progresiva. Pero ese no es el tema del podcast de nosotros. Simplemente queríamos destacar la designación del señor Magín Díaz y que su experiencia, tanto en crédito público como en política fiscal, como que genera como la, la, la mejor sinergia. Porque de lo que se trata aquí es, ¿qué vamos a hacer con los préstamos que cogieron los gobiernos pasados? Principalmente lo de Leonel Fernández, ¿verdad? Y luego lo de Danilo, que ahora Abinader tiene que tomar préstamos para pagar intereses y capitales de préstamo de otros gobiernos para poder mantener el Estado a la par. Y a mí me parece interesante que ustedes vean un artículo que quisiera
que lo lean ustedes. Un artículo de Cándido Mercedes, donde, déjame ponérselo aquí en pantalla, a ver si producción, donde él habla claro de la responsabilidad que debe tener la clase política y la sociedad en general, el empresariado y los sectores de abajo, para que podamos salir a flote y que la economía pueda, digamos, reinventarse sobre la base de una nueva reforma, pero también que nosotros nos disciplinemos fiscalmente. Pero también, señores, ese tema de las EDES, que hay mucha gente aquí que no paga luz y tiene una sobrecarga sobre la generadora, porque unos que pagamos la luz, entonces tenemos que correr el riesgo, el costo de lo que no pagan. Igualmente el gobierno que tiene que subsidiar el sector y por eso está generando esos déficits. Entonces son temas donde debe haber ese consenso entre todos los elementos de la sociedad y me parece que Magín Díaz tiene las condiciones para eso. Ese ministro, el ministro de Hacienda, y la preparación y la experiencia en dos fuentes clave: crédito público y política fiscal, que de eso que se trata, el tema de enderezar la economía, de trabajar el tema del crédito público para disminuir la deuda, pero también de política fiscal para incrementar las recaudaciones, tanto a nivel de impuestos internos, en aduanas y otras contribuciones que el Estado Dominicano recibe, sea por colaboraciones internacionales o programas, desembolsos de organismos multilaterales o bilaterales. Bueno, continuamos, señores, con el tema de los nombramientos y ahora vamos a tratar un tema que es también que nos incumbe mucho a nosotros. Es el tema del nombramiento en el Banco de Reservas. Señores, ustedes saben que durante todo este tiempo, desde que el gobierno de Luis Abinader en el 2020 empezó, el doctor Samuel Pereira Rojas inició una revolución en el Banco de Reservas. Y fueron 5 años de excelencia, tanto en el manejo regulatorio como en la expansión económica y financiera del banco. Señores, los logros que consiguió, como ya vemos aquí, vamos a ver este video para que ustedes lo vean, donde él presenta las memorias, digamos, el doctor Pereira presenta las memorias. Me gustó mucho ese spot y yo quiero que ustedes lo vean aquí a continuación. Amigos, hoy quiero enviarles un mensaje muy importante. Después de 5 años al frente de Banreservas, cierro con gran satisfacción una etapa de valiosos aprendizajes e innumerables logros que sin duda marcaron un antes y un después en la historia del banco y de nuestro país. Hace 5 años asumimos el compromiso de acompañar a la República Dominicana en su recuperación económica. Hoy, con humildad, puedo decir que Banreservas se ha convertido en un verdadero motor del desarrollo nacional, apoyando a todos los sectores productivos y contribuyendo al bienestar de todos los dominicanos. Nuestro enfoque cercano, combinado con una constante innovación y búsqueda de la excelencia, nos hizo alcanzar cifras históricas. Recibimos más de 100 premios y reconocimientos internacionales. Bancarizamos a casi 1 millón de dominicanos y nos convertimos en el primer banco nacional en abrir oficinas de representación en el exterior. Estas iniciativas situaron el nombre de nuestro país más allá de nuestras fronteras. Quiero darle las gracias a cada colaborador de nuestra gran familia Reservas que me acompañó durante nuestra gestión. Asimismo, agradezco al presidente Luis Abinader por la confianza que depositó en mí y, por supuesto, gracias a todos los dominicanos por habernos permitido servirles. En nombre de mi esposa Noelia, quien lideró con entrega y dedicación el voluntariado Banreservas, de nuestros hijos y en el mío propio, quiero agradecerles por el afecto y el respaldo recibido durante estos 5 años. Este capítulo termina de manera muy exitosa, pero mi compromiso con la República Dominicana no termina, porque siempre estaré al servicio de nuestro país, desde donde me toque servir.
seguiré trabajando con la misma entrega para cumplir los objetivos y para cumplirle a todos los dominicanos. Un abrazo a todos. Hace 5 años, un nuevo liderazgo asumió la presidencia ejecutiva de Banreservas. Soy Samuel Pereira, su nuevo administrador del Banreservas. Y desde el comienzo, quedaron claras las metas que guiarían cada una de las acciones de su gestión. El objetivo principal de esta nueva gestión es acompañar a la República Dominicana en la recuperación económica. Durante estos 5 años, batimos récord con una cartera de crédito de más de 296,000 millones de pesos, casi igualando lo que se había colocado en toda la historia del banco hasta 2020. Con desembolsos por más de 229,000 millones para uno de los motores más importantes de nuestra economía, las pequeñas y medianas empresas, convirtiéndonos en el banco líder en apoyo a las pymes en todo el Caribe. Otorgamos más de 78,000 millones en préstamos para ayudar a miles de familias dominicanas a comprar su vivienda propia. Y adicionalmente, dimos un apoyo sin precedentes para uno de los sectores claves de nuestra economía: turismo. En los últimos 5 años, invertimos más de 700 millones de dólares en este sector, más de lo que se invirtió en toda la década anterior. Además, comprometidos con una verdadera inclusión financiera, bancarizamos a casi 1 millón de dominicanos a través de iniciativas como nuestro programa Bancarizar es Patria, y abrimos oficinas de representación en Madrid, Nueva York y Miami para acercarnos también a nuestra diáspora. Hoy podemos decir que no solo cumplimos, sino que alcanzamos cifras sin precedentes en la historia de Banreservas. De vuelta aquí a Meta Vela 3.0. Señores, hay que felicitar esa gestión. Ahora va para Refidonza. Y la semana pasada, hace, digamos, como unos 7, 8, 10 días, se juramentó de manera oficial. Ahora bien, señores, ¿quién va para el Banco de Reservas? Que, por cierto, es un patrocinador de este podcast, y realmente agradecemos mucho a la entidad bancaria, Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos, por las contribuciones que ha hecho a esta plataforma. Señores, la juramentación, el nuevo incumbente del Banco de Reservas es el doctor Leonardo Aguilera. El doctor Leonardo Aguilera, bueno, vamos a ver este corte donde es formalmente juramentado por la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña. Adelante, producción. Por favor, levante su mano derecha. Jura ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República Dominicana, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de su cargo. Si así lo hiciere, que Dios lo tenga. Si no, que la patria y Dios y las instituciones os lo demandan. Queda usted formalmente juramentado como presidente del Consejo del Banco de Reservas. Felicidades. Vamos a hacer 2 fotos. Como ven aquí, señores, el doctor Aguilera es digamos, una persona de un perfil, de alto perfil en materia económica y financiera y análisis. Análisis de estrategia. Señores, he graduado de economista, digamos, de economía en el Instituto de Economía Nacional ODESA, y también tiene doctorado en economía en esa misma institución. Igualmente, es docente de más de 20 años, estamos hablando de un catedrático, señores. La Universidad Cooperativa de Colombia, ha dado clases también en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, también en la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa,
y en la Pucamaima, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y como ustedes saben, por cierto, reconocido como ustedes, yo estoy aquí leyendo aquí, vamos a ponerlo aquí en el banner para que ustedes lo lean. El banner que publicó la presidencia cuando dictó el decreto que lo designa como, como presidente ejecutivo del Banco de Reserva. Es autor de artículos y libros, asesor económico de más de 30 años, y fue en el 96 fue economista del año, oigan esto, junto al actual gobernador del Banco Central, una alta trayectoria en consultoría económica y política, y ustedes saben que él es el presidente también de la firma encuestadora y de análisis económicos Centro Económico del Cibao. El decreto es el 461-25, aquí lo dice muy claro, de fecha 17 de agosto de 2025. Eso fue ya la semana pasada. Bueno, justamente hace, una semana aproximadamente de eso. ¿Qué decir bueno, vamos a decir que el doctor Aguilera yo lo conozco de manera muy personal. Es una persona sumamente de un perfil ético y de honestidad incuestionable, un hombre de familia de Santiago, y es un economista con una alta experiencia. Yo pienso que si bien el doctor Pereira hizo una maravillosa gestión histórica y el doctor Aguilera va a continuar esa gestión y obviamente todo incumbente siempre le pone un sello particular a cada actuación, de modo que le auguramos éxito al doctor Aguilera en esta nueva gestión que me imagino que va a ir vinculada con el ámbito, digamos, de expansión económica también y va a traer, digamos, el elemento también de la expansión internacional del Banco de Reservas de la República Dominicana. Ya saliéndonos de esta parte, tenemos también el tema del, de, de los nombramientos en SENASA. Hubo un cambio en SENASA, un joven que fue designado director en sustitución del doctor Jacín, pero ahí no hay muchas cosas que nosotros podamos destacar ahora mismo. Bueno, señores, em, eh, tenemos aquí el otro tema, que es los logros del Consulado General de Madrid. Oigan esto, señores. El Consulado de Madrid, que lo dirige el doctor Marte Piantini, mírenlo aquí, señores. Vamos a ver esto, vamos a ver a destacar este video donde el doctor Marte Piantini, yo le voy a pasar este video a ustedes aquí en pantalla, para que lo vean. Las grandes transformaciones que ha hecho en el Consulado de Madrid, que no se había hecho en años, en décadas, que ha hecho el doctor Marte Piantini. Y le agradezco ese corte que me lo mandó el viceministro Francisco Alberto Abreu, mi querido compadre, que es viceministro en Madrid. Y me pasó esto y me llamó interesante porque me parece que junto al de Madrid que dirige Yanilda Vázquez, son los únicos consulados donde los incumbentes han hecho cambios importantes en en la conformación, digamos, y en acercar, no solamente en el aspecto de las políticas públicas, sino también en las comodidades que traen estos consulados para que el servicio le llegue mejor servicio a la diáspora nuestra que está en esos lugares, y que para eso están los consulados, señores, para representar esa diáspora que está ahí y hacer las gestiones del lugar, en materia económica, materia social, etcétera. Vamos a ver este video, por favor. En los últimos 50 años, no sé, quizá algún cónsul pensó hacerlo, pero nadie se atrevió. Yo me atreví a atreverme.
El sacrificio ha sido duro, como decía nuestro embajador. Pero ¿quién ha dicho que las cosas grandes, las que benefician a otros, se obtienen de manera fácil? Esa es la distinción entre quienes no dejan huellas y quienes nos atrevemos a aportar. Porque servir es asumir una responsabilidad con coraje, con entrega y con visión de futuro. Esta sede no solo será un punto de servicio, sino también un centro de comunidad, identidad y representación de la casa de todos los dominicanos en Madrid. Desde aquí trabajamos con más firmeza, con más energía, para continuar acercando al consulado a la gente, reforzando la diplomacia ciudadana, garantizando que nuestros connacionales se sientan respaldados, sin importar cuán lejos están de casa. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva sede, que es nada más y nada menos que la casa de todos los dominicanos. Gracias. Queda por inaugurada una sede pensada con visión de futuro, vocación de servicio y respeto a nuestra comunidad. Por más de 50 años, nuestros dominicanos en Madrid tuvieron que venir a un consulado deteriorado y con falta de inclusión. La comunidad dominicana en Madrid finalmente cuenta con una sede consular moderna, digna y accesible. Un espacio diseñado con respeto, pensado para brindar la atención de calidad y ofrecer el trato humano que nuestra gente merece. En apenas 10 meses, al frente del consulado, hicimos realidad algo que durante décadas anhelaban los dominicanos en Madrid. Desde aquí, renovamos nuestro compromiso de seguir construyendo un consulado que sea eficiente, cercano y humano. Porque servir no es solo un deber, es un acto de amor, responsabilidad con nuestra gente, que realizamos con orgullo y dedicación. Bienvenidos a la casa de todos los dominicanos. Te esperamos. Bueno, ya terminando, señores, vamos ahora a una pequeña pausa y cuando regresemos brevemente vamos a decirle a ustedes de manera puntual cuáles son el impacto que ha tenido el Código Penal, qué va a traer el Código Penal, esta ley de bien de familia, la ley de alquileres, brevemente, porque van a ser temas que vamos a tratar de manera profundidad en podcasts especiales. Adelante, producción, con los comerciales. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero.
No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, de vuelta aquí a Meta Verdad con este bazar de temáticas, señores. Es diferente a lo que nosotros hemos hecho en los demás podcasts. Recuerden inscribirse en nuestra plataforma, suscribirse en @MetaVerdadTV y darle a activar a la campana de notificaciones para que cada vez que hay un contenido nuestro, ustedes puedan verlo y observarlo y de manera sacarle provecho. Igualmente, ustedes están abiertos a que nos den digamos, opiniones de qué ustedes quieren que nosotros mejoremos en esta plataforma. Señores, yo quiero destacar algo aquí, antes de entrar del tema con las leyes esas que mencioné, sobre la reciente inauguración que fue antes del primer año de gobierno del presidente Abinader, que fue el pasado 16 de agosto, pero el 10 de agosto, 6 días antes del 16 de agosto, fue inaugurado la nueva expansión del Metro de Santo Domingo. Recuerden que hay un metro de Los Alcarrizos que está en fase final y es muy probable, según las informaciones que tenemos, que en febrero para la rendición de cuentas sea formalmente inaugurado, lo cual va a tener un impacto trascendental, sobre todo en la expansión de las líneas del metro, porque ya ahora va a llegar al tema de esa zona de Los Alcarrizos, va a conectar con el teleférico de Los Alcarrizos y eso va a llevar hasta la base central del metro con todas las líneas, la línea 1 y la línea 2. En este caso se expandió la línea 1 del metro, que es la que lleva, que de hecho se está expandiendo hasta Punta de Santo Domingo Norte, Villamella. Pero vamos a ver este video, este corte que nos lo proporcionó la Oficina para el Ordenamiento del Transporte, que es la que administra el tema del metro. Adelante, producción. Una ciudad crece cuando su gente sueña en grande, cuando cada paso, cada voz y cada esperanza se unen para movernos hacia adelante. Ahora con la nueva amplitud llegaremos más temprano a nuestro trabajo, nuestros niños podrán transitar mejor. Que el activo más importante es el tiempo y eso va a ahorrarle mucho tiempo a todos porque va a ampliar el espacio, vamos a tener mucha más disponibilidad, más gente va a poder llegar a su destino a tiempo. Y esto va a ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Menos espera, más comodidad, mayor movilidad. Es tiempo que ganamos, es mejor calidad de vida. La ciudad avanza. Bueno, como podemos ver ustedes aquí, de vuelta a Meta Verdad 3.0, señores, se empezó a decir al día siguiente, a los 2 días siguientes, la oposición, generando informaciones falsas. Señores, diciendo que el metro, que lo ampliaron y no funciona, que alta fila. Señores, pero las cosas llevan un proceso. Yo me monté en el metro y me di cuenta del nivel de agilidad que tiene ahora, pero también va a haber mayor expansión, va a llegar más lejos, sin contar el tema de los Alcarrizos que viene ya en febrero. Ya Meta Verdad va a hacer un podcast tipo documental sobre todo lo que la obra del metro y la expansión del sistema de movilidad que está desarrollando el gobierno de Luis Abinader en todo el país. Básicamente las principales urbes, que es el Gran Santo Domingo y Santiago, con el monorriel de Santiago. Hay un proyecto mucho más ambicioso que va a unir a Santiago a la capital, pero eso es difícil que eso se logre en estos 4 años. Será en los próximos 4 años de una gestión que venga, porque es irremediable que la modernidad en el transporte es necesaria, pero también, señores, debe haber educación.
y de hecho, nosotros hablamos aquí en el podcast anterior sobre el tema de los motoristas, recuerden que tratamos el tema de Fenamoto. Bueno, señores, vamos a entrar ya para finiquitar este podcast. ¿Qué nos traen las nuevas promulgaciones de leyes que hizo el gobierno, o más bien el presidente como Poder Ejecutivo? Porque eso lo aprobó el Congreso de la República Dominicana. Señor, el Código Penal es una herramienta legislativa necesaria que la esperábamos por más de 141 años, 30 décadas de discusiones, y ningún gobierno y en ninguna gestión congresual se había podido aprobar el código. Siempre el tema de las 3 causales, el problema que si va a haber cadena perpetua, que si va a haber esto, que si va a haber aquello, siempre un tema de derechos humanos y siempre había un escollo para que no se aprobara. Pero finalmente el liderazgo de el presidente actual de la Cámara de Senadores, más bien el Senado de la República, no se llama Cámara de Senadores, perdón, quise decir Cámara de Diputados y hubo un pequeño lapsus, pero en realidad la Constitución habla del Senado. El liderazgo de ellos fue fundamental para que se aprobara este código, porque entre tanta divergencia de información, de posiciones ideológicas, de presiones de sectores, etcétera, de todos los niveles, se logró este consenso. Y señores, hay cosas tan novedosas en este código como en efecto, por ejemplo, el tema del acúmulo de penas. Ya no va a haber 30 años, señores. Ahora se va a llevar a niveles, si hay cúmulo de pena, el cúmulo de pena es cuando una persona comete varios crímenes en un solo acto o varios crímenes sucesivos y se va a llegar a 60 años de prisión. Y ahora la pena máxima por un delito X va a llegar a los 40 años de prisión. De modo que hay sectores que dicen, algunos expertos dicen que cuando se suman mayores niveles de prisión y de mayores niveles de castigo, que eso no reduce las penas. Eso no es verdad. Cuando el ente criminal sabe que por una sanción X, por un acto X, va a recibir más pena, eso ejerce un nivel de presión disociativa sobre el agente infractor. Y eso está comprobado científicamente, señores. De modo que ahora, aparte de haber mayores penas y va a haber el cúmulo de penas, va a haber, digamos, figuras infraccionales muy controversiales. Se habla del tema que ha causado va a haber mayores niveles de configuración de delitos informáticos, delitos cibernéticos, porque estamos en la era digital, señores, y ya el andamiaje jurídico legal que tenía la República Dominicana no se adaptaba a los nuevos tiempos, y eso era necesario. Va a haber contra las clonaciones de tarjeta, que esa figura no existía. Robo de datos, aunque sí en la ley 5307 sí existía ese tipo digamos, de infracciones, pero ahora van a estar más ampliadas y con mayores niveles con mayor rigor de sanciones. El tema de la violencia de género se va a criminalizar aún más, pero hay un tema controversial que está entre los artículos 135 y 136, señores, del Código Penal nuevo, que lo vamos a tratar aquí, los temas controversiales en este podcast con expertos. Yo soy abogado, soy penalista, pero vamos a traer invitados especiales aquí a Meta 3.0 para tratar el tema de lo que es el acto sexual no consentido o relaciones sexuales no consentidas, que ha sido muy controversial en el tema de que o un hombre o una mujer que supuestamente literalmente obliga a una persona a tener relaciones sexuales, va a ser condenado por sanciones severas de 10 hasta 20 años de prisión. Eso hay que revisarlo, señores, pero vamos a explicar más después en qué van a consistir esas cosas. Igualmente los delitos sobre corrupción se han aumentado, se han tipificado, delitos sobre medio ambiente, sobre el tema de la contaminación, eso se va a rigorizar, va a tener mayor rigor.
lo que son el acto de fullería, óigame, la fullería o negativa intencional de pago. Eso es algo que estaba en el Código Civil y ahora se va a penalizar. Porque ahora el que haga acciones para evadir pagar una obligación puede en algún momento determinado convertirse en una sanción penal. De modo que eso también hay que revisarlo, lo vamos a analizar en una breve podcast. Igualmente ya finalmente para hablar del tema de lo de la ley de alquileres y la ley de bien de familia que traen innovaciones, sobre todo en el bien de familia ya no va a haber esa restricción de que no se va a poder vender, porque hay gente que tenía ayudas del gobierno, conseguían bienes con bienes de familia y no podían hacer negocios con eso. Y entonces la familia, ese bien de familia que fue hecho para hacer progresar esa familia, no podía hacer nada, no podía hacer un proceso de fideicomiso, de transferencia de derechos para hacer un negocio, etcétera, etcétera. Son cosas que también vamos a analizar. Tampoco va a ser afectado por temas de comunidad de bienes y ese tipo de cosas, y eso lo vamos a tratar en un podcast posterior. Más adelante está ya finalmente el tema de la ley de alquileres, que también trae nuevas innovaciones, novedades jurídicas para proteger a los propietarios de bienes, pero también a los inquilinos. Ya ese tema de subir los alquileres de manera arbitraria, eso no va a existir, señores. Ya tiene que ser con acuerdo entre las partes y hasta un tope de un 10%. Igualmente, el tema de los depósitos no va a ser superior a los 2. El que le decía más de 2 depósitos, eso está prohibido por la nueva ley de alquileres. Pero todos estos temas los vamos a tratar de manera específica con expertos, con abogados, juristas, expertos en la materia, en podcasts especiales que vamos a hacer de manera profunda. Y bueno, en general, señores, queríamos presentar este bazar temático de Meta Verdad 3.0 para que ustedes se informen de una manera global de muchos temas que son de interés para el país, para la sociedad, para el sector académico, el sector jurídico, digamos, la comunidad jurídica y obviamente también para la política y para la economía en general. Y bueno, esperemos que le haya gustado y bueno, hasta aquí nuestro programa, nuestro podcast especial de Meta 3.0. Hasta la próxima.